Perfecto. Ahora que ya entendemos cómo opera la deduplicación, vamos a responder una pregunta muy importante. ¿En qué escenarios realmente conviene utilizar esta tecnología? Esta pregunta es especialmente relevante porque en los exámenes normalmente no les pedirán únicamente la definición. Lo más común es que les presenten un escenario y ustedes deberán decidir qué tecnología aplicar. La idea principal de esta lámina es que la deduplicación es muy eficiente para ahorrar espacio, pero requiere un alto nivel de rendimiento para funcionar correctamente. Por esa razón, suele implementarse principalmente en plataformas de almacenamiento o el flash. Quiero que recuerden esta idea desde el inicio. La deduplicación necesita una gran capacidad de procesamiento y muchas operaciones de acceso aleatorio. En otras palabras, no cualquier sistema de almacenamiento puede ejecutar deduplicación de manera eficiente. La lámina menciona un requisito técnico muy importante. Indica que la deduplicación requiere alto rendimiento en las consultas de fingerprints y en las operaciones de IO aleatorio. ¿Qué significa esto en la práctica? Para deduplicar datos, el sistema debe calcular fingerprints constantemente, compararlos contra una base de datos potencialmente muy grande y realizar búsquedas frecuentes para determinar si un bloque ya existe o no. Todo este proceso demanda mucha velocidad. Por eso, la conclusión es bastante clara. La deduplicación funciona mucho mejor sobre SSD que sobre HDD. En un entorno basado en discos mecánicos, estas operaciones generarían un impacto importante en el rendimiento debido a la naturaleza aleatoria de los accesos. Ahora veamos el escenario más importante y más preguntado en exámenes, BDI o Virtual Desktop Infrastructure. Cuando hablamos de BDI, nos referimos a cientos o incluso miles de escritorios virtuales que suelen ejecutar el mismo sistema operativo y las mismas aplicaciones. Esto genera una enorme cantidad de información repetida. Imaginemos una organización con 1000 escritorios virtuales que utilizan Windows. Sin deduplicación, el sistema tendría que almacenar 1000 copias de muchos archivos idénticos. Con deduplicación, basta con almacenar una sola copia y utilizar referencias para el resto. Por eso, PEIR es considerado el caso de uso más clásico y más eficiente para la deduplicación. Es muy importante recordar este punto porque suele aparecer con frecuencia en preguntas de examen. Si les presentan un escenario con muchas máquinas virtuales similares o escritorios virtuales, la respuesta correcta probablemente será deduplicación. ¿Qué problema resuelve esta tecnología? Principalmente, el crecimiento excesivo del consumo de almacenamiento provocado por datos repetidos. Sin deduplicación, la capacidad utilizada aumenta rápidamente y obliga a adquirir más discos y más infraestructura. Con deduplicación, los bloques redundantes se eliminan y se aprovecha mucho mejor la capacidad disponible. La consecuencia directa es una mayor eficiencia del almacenamiento. La lámina también menciona un concepto interesante: liberar recursos de almacenamiento para más datos de servicio. Esto significa que, al eliminar duplicados, podemos almacenar una mayor cantidad de información sin necesidad de ampliar físicamente la infraestructura. En otras palabras, obtenemos más capacidad útil con el mismo hardware. Entonces, ¿cuándo conviene utilizar deduplicación? Es especialmente recomendable en entornos de BDI, plataformas de virtualización, sistemas de respaldo y escenarios donde existe una alta redundancia de datos. Las características comunes de estos ambientes son la presencia de información repetida, múltiples copias de archivos similares y procesos frecuentes de clonación. Sin embargo, también existen escenarios donde la deduplicación aporta poco valor. Por ejemplo, datos únicos, archivos cifrados, contenido multimedia, video o plataformas de streaming suelen presentar muy poca redundancia. En estos casos, el beneficio obtenido puede ser mínimo. La regla es sencilla: si no existen datos duplicados, la deduplicación tendrá poco o ningún efecto. Otro aspecto importante es la relación entre deduplicación y rendimiento. Aunque la deduplicación mejora significativamente la utilización de la capacidad, también consume recursos del sistema. Por eso siempre existe un balance entre eficiencia de almacenamiento y rendimiento. Como arquitectos de storage, deben evaluar ambos aspectos antes de implementar esta tecnología. También es útil relacionarla con otras funciones que ya hemos estudiado. Sin provisioning optimiza la asignación lógica del espacio. TIRIM optimiza el equilibrio entre rendimiento y costo. Cache optimiza la velocidad de acceso a los datos de Deduplication optimiza la capacidad eliminando información redundante. Cada una resuelve un problema diferente y es importante no confundirlas. Entre los errores más comunes está pensar que la duplicación sirve para cualquier tipo de dato, ignorar el impacto que puede tener sobre el rendimiento al implementarla en ambientes donde prácticamente no existen duplicados. La idea correcta es que la duplicación solo genera beneficios significativos cuando existe redundancia en la información almacenada. Una forma muy útil de responder preguntas de escenario es la siguiente. Si el caso menciona muchas máquinas virtuales similares, escritorios virtuales o grandes cantidades de información repetida, la respuesta adecuada suele ser deduplicación.
Si el escenario describe datos únicos, archivos multimedia, información cifrada, probablemente no sea la mejor opción. Como preguntas de examen, recuerden las siguientes. ¿Cuál es el escenario ideal para la deduplicación? Video entornos altamente virtualizados. ¿Por qué funciona mejor sobre SSD? Porque requiere alto rendimiento para consultas de fingerprints y operaciones aleatorias. ¿Qué problema resuelve? La presencia de datos duplicados. ¿Dónde suele ser menos efectiva? En datos únicos o con poca redundancia. ¿Cuál es su principal beneficio? El ahorro de espacio de almacenamiento. Para resumir, la duplicación elimina datos duplicados. Es especialmente efectiva en BI y plataformas virtualizadas, requiere almacenamiento de alto rendimiento y permite aprovechar mucho mejor la capacidad disponible. Para cerrar, recuerden esta idea. La duplicación es una herramienta extremadamente poderosa, pero únicamente cuando se utiliza en el escenario adecuado. Y eso es precisamente lo que buscan evaluar tanto los exámenes como los proyectos reales, no solo conocer una tecnología, sino saber cuándo aplicarla. Porque en la práctica, una mala elección puede traducirse en mayores costos, menor rendimiento, incluso en la ausencia total de beneficios.